Yo sostuve ese reloj de bolsillo de plata entre mis dedos mientras esperaba que el juez Garza terminara de leer los documentos, y sentí el peso del metal tibio contra mi palma, el mismo calor que tenía cuando el abuelo Macario me lo puso en las manos aquella última noche en el hospital, con su voz quebrada susurrándome que guardara esto hasta que todo terminara. La filipina azul del hospital todavía olía a desinfectante, porque no me había dado tiempo de cambiarme. Había salido corriendo del turno de radiología cuando mi abogada me llamó diciendo que Emiliano había presentado una impugnación de última hora y que necesitaba estar en la sala a las 3 de la tarde. Mis manos no temblaban. Debían temblar, supongo, porque ahí estaban 22 familiares mirándome como si yo hubiera robado algo que les pertenecía. Pero mis manos sostenían ese reloj con una firmeza que ni yo reconocía en mi propio cuerpo. Emiliano llegó con 3 abogados. Los había contratado a crédito. Eso lo supe después. Pero en ese momento solo vi cómo entraban los 4 con portafolios de piel y trajes grises, ocupando la mitad de la sala como si fueran un ejército preparado para demoler a una radióloga de 41 años, que todavía traía los zapatos hospitalarios blancos, porque tampoco había tenido tiempo de cambiarse esos. Me miró desde su mesa con esa expresión que yo conocía tan bien. Esa mezcla de desprecio y seguridad de que al final siempre conseguía lo que quería. Durante 18 años me había mirado así cada vez que yo cuestionaba dónde estaba el dinero de la quincena, cada vez que le preguntaba por qué el carro ya no estaba en el garage, cada vez que me atrevía a sugerir que tal vez debíamos dejar de vivir en un departamento que yo sola pagaba mientras él apostaba en los casinos de Laredo. El juez Garza abrió la carpeta azul que contenía los documentos de la donación Intervivos. Yo había visto esos papeles 2 semanas antes, cuando el notario público me los entregó en su oficina de San Pedro Garza García, pero verlos proyectados en la pantalla grande de la sala de audiencias era diferente. Cada página aparecía con el sello oficial, las firmas de los 2 testigos médicos, la certificación del escribano de fe pública y la fecha. 7 meses antes de que Macario muriera. 7 meses. Emiliano todavía no sabía ese detalle. Pensaba que el abuelo había hecho el testamento en sus últimos días, cuando supuestamente ya no estaba en sus cabales, cuando la quimioterapia lo tenía confundido y débil. Por eso había traído 3 abogados y una petición de peritaje psiquiátrico póstumo. Por eso su abogado principal, un tipo de bigote gris que se veía como si cobrara 50,000 pesos por audiencia, ya tenía preparado un argumento sobre capacidad mental disminuida y influencia indebida de terceros. El juez empezó a leer. Monterrey, Nuevo León, 14 de enero del año pasado. Yo recordaba ese día. Era miércoles. Uno de los miércoles que yo manejaba 3 horas desde Saltillo hasta el hospital universitario para llevar a Macario a su sesión de quimioterapia. Había llegado a su casa a las 6 de la mañana y lo encontré ya vestido, con su camisa de cuadros azules planchada y sus botas de trabajo, sentado en la orilla de la cama esperándome. No me dijo nada sobre lo que íbamos a hacer después de la quimio. Solo me pidió que si no me importaba, después del hospital podíamos pasar a la notaría de un amigo suyo que tenía un asunto pendiente. Yo dije que sí, claro, lo que necesitara. En ese momento llevaba 14 meses llevándolo a sus citas. 14 meses saliendo de mi turno en el hospital de Saltillo los miércoles y viernes para manejar hasta Monterrey, recogerlo, sentarme con él durante las 4 horas que duraba la infusión, escucharlo hablar de la hacienda y los pozos de agua y las épocas cuando el ganado Angus que él crió era el mejor de todo Nuevo León. Emiliano nunca fue. Ni una sola vez en 19 meses. Tenía excusas siempre. Que el trabajo, que un compromiso, que se sentía mal del estómago, que el tráfico estaba pesado. Las tías, sus hermanas, comentaban entre ellas que qué bueno que al menos Catalina se hacía cargo del viejito, porque los hijos varones a veces son así, muy ocupados con sus responsabilidades. Yo escuchaba esos comentarios y no decía nada. ¿Qué iba a decir? Que las responsabilidades de Emiliano consistían en organizar pachangas en la casa cada fin de semana, mientras yo trabajaba turnos dobles para pagar la colegiatura de nuestros 2 hijos.
que sus compromisos importantes eran partidos de póker en casas de apostadores de la colonia Obispado, que su estómago nunca estaba tan mal como para perderse una tarde en el table dance de Nuevo Laredo. El juez Garza seguía leyendo. Hacienda ganadera ubicada en el municipio de Linares, Nuevo León, con superficie de 1,200 hectáreas. Escuché a Paulina, la hermana de Emiliano, hacer un sonido ahogado desde su asiento. Ella tampoco sabía. Había llegado a la audiencia convencida de que iba a recibir al menos la mitad de los terrenos de Linares, porque Macario siempre le había dicho que esos terrenos eran para sus nietos, y ella tenía 3. 2 semanas antes había ido al corredor de bienes raíces en Linares, preparada para reclamar las escrituras, y el corredor le había mostrado los documentos de donación a una asociación civil que yo administraba. Una asociación civil que Macario había creado 6 meses antes de morir, con estatutos redactados por un abogado corporativo de Monterrey, con la única finalidad de proteger esos terrenos y asegurarse de que nadie pudiera venderlos o hipotecarlos jamás. Paulina me había llamado esa noche gritando que yo había manipulado al abuelo, que me había aprovechado de su enfermedad, que iba a demandarme por fraude. Yo no le respondí. Solo le dije que hablara con su abogado y colgué. 340 cabezas de ganado. Angus certificado. Pozos de agua con concesión federal vigente hasta el año 2048. Fideicomiso bancario por la cantidad de 5,800,000 pesos mexicanos. El juez leyó esa última cifra y la sala se quedó en silencio. No un silencio normal. Un silencio de 12 segundos donde nadie respiraba, donde Emiliano volteó a ver a su abogado principal, y el abogado estaba mirando su teléfono como si buscara una salida de emergencia en Google, donde las tías dejaron de abanicarse con sus programas de misa y se quedaron con las bocas abiertas. 12 segundos completos. Yo los conté. 1, 2, 3, 4. El reloj de bolsillo todavía estaba en mi mano, y podía sentir el tic-tac contra mi piel. 5, 6, 7, 8. Emiliano puso las manos sobre la mesa como si necesitara sostenerse de algo. 9, 10, 11, 12. Entonces su abogado carraspeó y pidió la palabra. Su señoría, con todo respeto, queremos presentar una moción para solicitar un peritaje psiquiátrico póstumo del señor Macario Villaseñor, dado que existen dudas razonables sobre su capacidad mental al momento de realizar esta donación. El abogado habló con ese tono formal que usan los abogados caros, cada palabra medida, cada pausa calculada. Tenemos testimonios de familiares que indican que el señor Villaseñor presentaba episodios de confusión durante su tratamiento de quimioterapia, y consideramos que existe la posibilidad de que haya sido influenciado indebidamente por terceros que se aprovecharon de su estado vulnerable. El juez Garza lo dejó terminar. Luego levantó 3 hojas de papel y las puso sobre su escritorio con un golpe seco que resonó en toda la sala. Aquí tengo, dijo, 3 certificados de capacidad mental del señor Macario Villaseñor, firmados por 3 psiquiatras diferentes, todos con fecha anterior a la donación. El doctor Héctor Domínguez, especialista en psicogeriatría. La doctora Carmen Elizondo, neuropsiquiatra certificada. Y el doctor Rafael Saucedo, perito oficial del Estado. Los 3 certificados coinciden en que el señor Villaseñor se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, sin deterioro cognitivo, sin signos de demencia, y perfectamente capaz de tomar decisiones sobre su patrimonio. Su moción queda desechada. 30 segundos. Eso fue todo lo que duró la impugnación de Emiliano. 50,000 pesos en abogados, o lo que le hayan cobrado, y 30 segundos de respuesta del juez. Vi cómo el abogado principal guardaba sus papeles en el portafolio, cómo los otros 2 abogados intercambiaban miradas de incomodidad, cómo Emiliano apretaba la mandíbula con tanta fuerza que podía ver el músculo moviéndose bajo su piel. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando perdía en el póker, cuando alguien le ganaba en algo que él creía tener asegurado. Pero esto no era una partida de cartas. Esto era una donación irrevocable,
certificada, inscrita en el registro público de la propiedad, validada por un escribano de fe pública y 3 psiquiatras. Esto era la voluntad de un hombre que había decidido exactamente a quién quería dejarle el trabajo de su vida. Antes de continuar, dijo el juez Garza, quiero que quede constancia de un documento adicional que el notario público me entregó esta mañana. El señor Macario Villaseñor dejó instrucciones específicas de que este documento fuera leído en caso de impugnación. Hizo una pausa. Emiliano se enderezó en su silla. El juez sacó un sobre manila de su carpeta. Es una carta manuscrita del señor Villaseñor, dirigida a quien corresponda, explicando las razones de su decisión. ¿Desean que se lea en voz alta o prefieren que quede solo como parte del expediente? Que se lea, dijo Emiliano. Su voz sonaba ronca, como si no hubiera hablado en días. Quiero escuchar qué mentiras le metió en la cabeza. El juez lo miró por encima de sus lentes. Señor Villaseñor, le recuerdo que está en una sala de audiencias y debe mantener el respeto. Luego abrió el sobre y sacó 2 hojas de papel amarillento, escritas con la letra temblorosa pero legible de Macario. Empezó a leer. A quien lea esto, probablemente mi nieto Emiliano está pidiendo que se investigue si yo estaba loco cuando hice la donación de mis bienes a Catalina. No estaba loco. Estaba más cuerdo que nunca en mi vida. Y voy a explicar por qué tomé esta decisión, para que quede claro y no haya dudas. La voz del juez llenaba la sala, pero yo escuchaba la voz de Macario debajo de las palabras. Su forma de hablar directa, sin adornos, el acento norteño marcado, las frases cortas y certeras. Durante 19 meses de quimioterapia, Catalina manejó 6 horas cada miércoles y viernes para llevarme al hospital. Salía de su turno en Saltillo. Llegaba a mi casa en Monterrey. Me acompañaba durante el tratamiento. Me llevaba de regreso. Y luego manejaba otras 3 horas de regreso a Saltillo para llegar a tiempo a su siguiente turno. Nunca me cobró gasolina. Nunca me pidió nada a cambio. Cuando yo no podía comer, ella me preparaba caldos y los traía en un termo. Cuando yo tenía frío durante la quimio, ella me llevaba cobijas de su casa. Cuando los doctores me daban malas noticias, ella se quedaba conmigo hasta que yo podía procesarlas. Mi nieto Emiliano vino a verme 3 veces en 19 meses. Una vez llegó borracho. Otra vez llegó a pedirme dinero prestado. La tercera vez llegó con un notario que él mismo contrató, pidiéndome que firmara unos papeles que supuestamente eran para agilizar el trámite del testamento. Yo no firmé. Le dije que ya tenía mi propio notario. Se enojó y me dijo que yo estaba senil y que no sabía lo que me convenía. Esa fue la última vez que lo vi. El juez hizo una pausa para voltear la hoja. Yo miraba a Emiliano y veía cómo su cara pasaba de roja a blanca a roja otra vez. Paulina se había tapado la boca con la mano. Las tías miraban el piso. Mi nieta Paulina tampoco vino nunca. Me mandaba mensajes de WhatsApp cada 2 meses preguntando cómo estaba, y cuando yo le contestaba, ella dejaba el mensaje en visto y no respondía. Un día me mandó un mensaje muy largo diciéndome que necesitaba dinero para la colegiatura de sus hijos, que si yo podía ayudarla. Yo le dije que sí, que pasara a mi casa a recoger un cheque. Nunca llegó. 2 semanas después vi en su Facebook fotos de ella en un viaje a Cancún con toda su familia. El dinero para la colegiatura apareció de algún lado, supongo. Decidí hacer la donación inter vivos porque quería asegurarme de que mis bienes llegaran a la persona que realmente se preocupó por mí cuando yo más lo necesitaba. No quería que Emiliano pudiera vender la hacienda para pagar deudas de juego. Sí, sé que apuesta. Sé que debe dinero en varios casinos de la frontera. Sé que vendió el carro de Catalina sin permiso de ella para cubrir una deuda en Laredo. Sé muchas cosas que él cree que no sé. No quería que Paulina pudiera hipotecar los terrenos de Linares para hacer un negocio que fracasaría en 6 meses, como fracasaron los otros 3 negocios que intentó. Quería que todo lo que yo trabajé durante 60 años sirviera para cuidar a la única persona de mi familia que me cuidó a mí. Catalina no sabía que yo iba a hacer esto,
Nunca me pidió nada. Nunca insinuó que esperaba herencia. De hecho, cuando el notario le explicó lo de la donación, ella me dijo que no podía aceptarlo, que era demasiado, que mis nietos se iban a enojar. Yo le dije que mis nietos tenían toda la vida para ganarse mi cariño y que no lo hicieron. Ella se ganó todo esto manejando 6 horas cada miércoles y viernes durante 19 meses. Se lo ganó preparándome caldos cuando yo no podía tragar. Se lo ganó quedándose conmigo cuando los doctores me dijeron que el cáncer había llegado al hígado y que me quedaban 6 meses. Se lo ganó siendo la hija que yo siempre quise tener y que mis propios hijos nunca fueron. Si Emiliano está leyendo esto, quiero que sepa que lo quise. Pero querer a alguien no significa regalarle el trabajo de tu vida cuando ese alguien nunca estuvo ahí cuando lo necesitaste. Si Paulina está leyendo esto, quiero que sepa que también la quise. Pero el cariño no se demuestra con mensajes de WhatsApp cada 2 meses. Se demuestra estando presente. Catalina estuvo presente. Por eso todo es de ella. El juez terminó de leer y dobló las hojas con cuidado. Hubo otro silencio, pero este era diferente al anterior. Este silencio estaba lleno de vergüenza, de rabia contenida, de verdades que nadie quería escuchar en voz alta, pero que ahí estaban, escritas con la letra de un hombre muerto que había decidido que su última voluntad no iba a quedar en duda. Emiliano tenía las manos sobre la mesa, apretadas en puños, mirando un punto fijo en la pared como si estuviera tratando de convencerse de que esto no estaba pasando. El abogado principal ya había cerrado su portafolio. Los otros 2 abogados miraban sus relojes. Paulina lloraba en silencio, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de humillación, porque 21 familiares acababan de escuchar exactamente qué pensaba el abuelo de ella. El juez Garza cerró la carpeta azul. La donación inter vivos realizada por el señor Macario Villaseñor a favor de la señora Catalina Herrera está completamente dentro de la legalidad. Fue realizada con plena capacidad mental, ante notario público, con 2 testigos calificados, y certificada por escribano de fe pública. Los documentos fueron debidamente inscritos en el registro público de la propiedad, con 7 meses de anticipación al fallecimiento del donante. No existe base legal para impugnar esta donación. El caso queda cerrado. Golpeó el martillo 2 veces. Ese sonido cortó el aire de la sala como un cuchillo. Emiliano se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Esto no se va a quedar así», dijo, con la voz quebrándose. «Mi abuelo no estaba en sus cabales. No importa lo que digan esos papeles. Tú lo manipulaste, Catalina. Te aprovechaste de un viejo enfermo. Yo me puse de pie también. No me temblaban las manos. No me temblaba la voz. Le sostuve la mirada y dije, el abuelo Macario estuvo en sus cabales hasta el último día de su vida. Y la única persona que se aprovechó de alguien en esta familia fuiste tú, que me robaste 18 años de mi vida y el carro que yo pagué con mi sueldo. La herencia del abuelo no necesita tu aprobación. Ya es mía». Me di la vuelta y salí de la sala. Detrás de mí escuché a Paulina gritando algo, a las tías murmurando entre ellas, al abogado de Emiliano diciéndole que se calmara o lo iban a sacar de la sala. Pero yo seguí caminando. Bajé las escaleras del juzgado, crucé el estacionamiento, me subí a mi carro y manejé hasta Saltillo sin detenerme. Durante todo el camino sostuve el reloj de bolsillo en mi mano derecha mientras con la izquierda manejaba. El metal estaba tibio, el tic-tac constante, como un corazón que seguía latiendo. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera emocionada o asustada o aliviada. No podía dormir porque mi cuerpo no sabía cómo procesar que por primera vez en 18 años nadie me iba a quitar nada. El departamento donde vivía en Saltillo era pequeño, un 2 recámaras en una unidad habitacional del Infonavit que yo había pagado sola desde que me casé con Emiliano. Él nunca puso un peso. Cuando nos divorciamos, 6 meses antes de que Macario muriera, el juez dictaminó que Emiliano tenía que cederme su parte del departamento como parte del convenio.
Emiliano firmó los papeles sin leer, convencido de que cuando el abuelo muriera, él iba a heredar millones y que un departamento del Infonavit no le iba a hacer falta. Ahora ese departamento era lo único que tenía. Bueno, eso creía él. Me senté en la orilla de mi cama y saqué otra vez los documentos de la donación que mi abogada me había dado. Hacienda de 1,200 hectáreas, 340 cabezas de ganado, pozos de agua, fideicomiso de 5,800,000 pesos, asociación civil con los terrenos de Linares, todo a mi nombre, todo protegido legalmente para que nadie pudiera tocarlo. Macario había pensado en cada detalle. Había anticipado cada movimiento de Emiliano. Había construido un muro alrededor de todo para asegurarse de que yo estuviera protegida después de que él se fuera. Pero en ese momento, sentada sola en mi cuarto a las 2 de la mañana, lo único que yo podía pensar era que él ya no estaba, que nunca iba a poder agradecerle, que nunca iba a poder decirle que esto era demasiado, que yo no lo había hecho por el dinero, que solo quería que él supiera que alguien lo quería sin esperar nada a cambio. Lloré esa noche como no había llorado en el funeral. En el funeral tuve que mantener la compostura porque Emiliano estaba ahí, mirándome con sospecha, vigilando cada lágrima como si estuviera actuando. Pero esa noche, sola en mi cuarto, lloré hasta que me dolió el pecho y se me hincharon los ojos, y tuve que meterme a bañar a las 4 de la mañana porque no podía respirar del llanto. Las migrañas empezaron cuando tenía 25 años, 2 años después de casarme con Emiliano. Al principio eran ocasionales, una vez cada 2 meses, manejables con ibuprofeno y un cuarto oscuro. Pero con los años se fueron volviendo más frecuentes y más severas. Llegó un punto donde me daban crisis de 3 días seguidos donde no podía ver, no podía escuchar, no podía soportar ni el roce de las sábanas contra mi piel. Emiliano decía que era drama, que yo exageraba para llamar la atención, que su mamá también tenía dolores de cabeza y nunca hacía tanto escándalo. Una vez, cuando yo estaba en plena crisis, él organizó una pachanga en la sala con 8 amigos suyos, música a todo volumen, cervezas hasta las 3 de la mañana. Yo estaba encerrada en el cuarto con almohadas tapándome los oídos, vomitando del dolor. Cuando le pedí que por favor bajara el volumen, me dijo que dejara de ser dramática y que me tomara una aspirina. Los neurólogos me dijeron que el estrés era el detonante principal, que necesitaba reducir la carga emocional en mi vida, que necesitaba dormir mejor, comer mejor, hacer ejercicio, meditar. Todo eso sonaba muy bien en teoría, pero ¿cómo reducía yo la carga emocional cuando tenía que pagar sola la colegiatura de 2 hijos, cubrir todos los gastos de la casa, trabajar turnos dobles en el hospital y lidiar con un esposo que desaparecía días enteros sin dar explicación? Las migrañas se volvieron parte de mi vida. Aprendí a reconocer los síntomas tempranos, el aura visual que llegaba 30 minutos antes del dolor, las náuseas que me avisaban que tenía que buscar un lugar oscuro inmediatamente. Aprendí a manejar con migraña, a trabajar con migraña, a fingir que estaba bien cuando por dentro sentía que alguien me estaba clavando un picahielo detrás del ojo izquierdo. Macario fue el único que entendió. La primera vez que me vio en crisis fue un miércoles de quimioterapia. Yo había llegado a su casa con un dolor que apenas empezaba, pensando que podía manejarlo hasta después de la sesión en el hospital. Pero durante el trayecto a Monterrey, el dolor explotó. Tuve que orillarte en la carretera, bajarme del carro y vomitar en el acotamiento mientras los tráileres pasaban a toda velocidad. Macario se bajó también, me sostuvo el cabello, esperó a que terminara. Cuando pude enderezarme, me dijo: «Mija, vamos a cancelar la quimio de hoy. Tú no estás para manejar». Yo le dije que no podíamos cancelar, que su tratamiento era importante. Él me dijo: «Mi tratamiento puede esperar un día. Tú no puedes manejar así». Me llevó a su casa, me acostó en su cama, cerró las cortinas, puso un trapo húmedo en mi frente y se quedó sentado en una silla leyendo el periódico en silencio hasta que yo pude dormir.
Después de ese día, cada vez que yo llegaba con migraña, él lo notaba antes de que yo dijera nada. Me preguntaba si podía manejar o si era mejor que llamáramos un taxi para ir al hospital. Me preparaba té de manzanilla. Me dejaba quedarme en su casa hasta que el dolor cediera. Nunca me dijo que era drama. Nunca me dijo que exageraba. Me trataba como si mi dolor fuera real, como si mi cuerpo mereciera cuidado, como si yo no tuviera que disculparme por estar enferma. Cuando Macario fue diagnosticado con cáncer de páncreas, los doctores dijeron que el pronóstico no era bueno, que con quimioterapia agresiva podía ganar tal vez 2 años, que sin tratamiento 6 meses. Emiliano escuchó eso y dijo que los hospitales de Monterrey eran muy caros, que para qué gastar tanto dinero en tratamientos que al final no iban a curar nada, que mejor dejáramos que el abuelo se quedara en el seguro popular y que la naturaleza siguiera su curso. Yo no dije nada en ese momento, pero al día siguiente llamé a Macario y le pregunté si él quería pelear. Él me dijo que sí, que no estaba listo para irse todavía. Yo le dije, entonces vamos a pelear. Durante 19 meses manejé desde Saltillo hasta Monterrey 2 veces por semana. 180 kilómetros de ida, 180 de vuelta. 3 horas de camino si no había tráfico. 4 si había. Salía de mi turno en el hospital a las 2 de la tarde los miércoles. Manejaba directo a Monterrey, recogía a Macario, lo llevaba al hospital universitario para su quimio que empezaba a las 6 y terminaba a las 10 de la noche. Luego lo llevaba de regreso a su casa. Me aseguraba de que comiera algo. Lo ayudaba a meterse a la cama y manejaba de regreso a Saltillo para llegar a las 2 de la mañana y empezar mi siguiente turno a las 7. Los viernes era lo mismo. Mi cuerpo funcionaba con café, ibuprofeno y la determinación de no dejar que ese hombre peleara solo. Emiliano nunca preguntó cómo estaba yo. Nunca ofreció manejar aunque fuera un día. Nunca sugirió que él podía acompañar al abuelo para que yo descansara. Lo que sí hizo fue decirle a sus tías que yo solo estaba cuidando al viejo para quedarme con la herencia, que era muy sospechoso que de repente yo fuera tan dedicada con el abuelo cuando antes casi no lo visitábamos, que seguramente yo le estaba metiendo ideas en la cabeza sobre el testamento. Las tías me lo dijeron después, cuando todo había terminado. Me dijeron que ellas nunca le creyeron, pero que Emiliano estuvo meses sembrando esa semilla, tratando de convencer a la familia de que yo tenía un plan. La noche que Macario entró en coma, yo estaba con él. Era un viernes. Habíamos ido a la quimio como siempre, pero durante la sesión él empezó a sentirse mal. Confusión, dificultad para hablar, debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. Los doctores lo internaron de emergencia. Dijeron que podía ser un evento cerebrovascular, que necesitaban hacerle estudios. Yo llamé a Emiliano 5 veces. Las 5 llamadas fueron directo al buzón. Le mandé mensajes de WhatsApp, dejados en visto. Le mandé mensaje a Paulina, también en visto. A las 9 de la noche, los doctores me dijeron que Macario había entrado en coma, que su cerebro estaba sangrando, que probablemente no iba a despertar. Me quedé con él toda la noche. Sostuve su mano. Le hablé aunque no podía escucharme. Le dije que no estaba solo, que yo estaba ahí, que podía descansar. Los doctores entraban y salían, revisaban sus signos vitales, movían la cabeza con esa expresión que significaba que no había nada más que hacer. A las 6 de la mañana del sábado, una enfermera me trajo café y me dijo, debería llamar a su familia. Esto puede pasar en cualquier momento. Yo le dije, ya los llamé, no vienen. Emiliano llegó al hospital 16 horas después. Eran las 10 de la mañana del sábado. Olía a alcohol. Traía la misma ropa del día anterior. Entró al cuarto de Macario y lo primero que preguntó fue, ¿ya firmó el testamento? Yo estaba sentada junto a la cama, con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo todavía la mano de Macario. Lo miré y no dije nada. ¿Qué iba a decir? Emiliano se acercó a la cama, miró a su abuelo conectado a los monitores y dijo, «Se ve mal. ¿Cuánto tiempo le dan?» Le dije, «No lo sé. Pueden ser horas o días».
Él asintió y salió del cuarto. No volvió a entrar. Se quedó en la sala de espera, haciendo llamadas, mandando mensajes. Cuando el doctor salió a darme la actualización, Emiliano se paró y preguntó si había algún documento que necesitara firmarse. El doctor lo miró como si fuera un insecto y le dijo: «Su abuelo está muriendo. No hay documentos. Macario murió el domingo a las 4 de la tarde. Yo estaba sola con él. Emiliano había salido a comprar cigarros, o eso dijo. Paulina nunca llegó. Las tías vinieron el domingo en la mañana, rezaron un rosario en la sala de espera, y se fueron. Cuando el monitor dejó de hacer sonido y la línea se volvió plana, yo apreté el botón para llamar a la enfermera, y luego me quedé ahí, sosteniendo su mano, hasta que llegó el doctor y certificó la hora de muerte. Emiliano entró 5 minutos después y preguntó si el cuerpo ya podía ser trasladado a la funeraria. No preguntó cómo había sido. No preguntó si el abuelo había dicho algo. No preguntó si yo estaba bien. Solo preguntó por la logística. El funeral fue el martes. Llegó mucha gente. Vecinos de Linares, empleados de la hacienda, compadres que Macario había conocido en sus 60 años de trabajar la tierra. Todo el mundo decía lo mismo, que Macario había sido un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre que cumplía su palabra. Emiliano recibía el pésame con expresión solemne, apretando manos, abrazando tías. Jugaba el papel de nieto devastado. Yo me quedé en una esquina, vestida de negro, sin hablar con nadie. La gente me daba el pésame también. Me decían que qué bueno que el señor Macario había tenido a alguien como yo cuidándolo hasta el final. Yo solo asentía y daba las gracias. Una semana después del funeral, Emiliano me corrió del departamento. Llegó con 3 bolsas negras de basura, empacó mi ropa, mis zapatos, mis cosas del baño, y las dejó afuera del departamento. Estaba lloviendo. Yo llegué del hospital y encontré mis cosas mojándose en el pasillo. Él estaba adentro, con la puerta cerrada con seguro. Le toqué y le grité que me abriera. Me gritó desde adentro: «Ya no sirves para nada, vete a vivir a otro lado». Llamé a un cerrajero para que me abriera. Emiliano llamó a la policía, diciendo que yo estaba tratando de entrar a su propiedad. Tuve que mostrarles el convenio de divorcio donde decía que el departamento era mío. Los policías le dijeron a Emiliano que tenía que dejarme entrar. Emiliano abrió la puerta, me aventó las llaves y se fue. No volvió por 3 días. Esa noche recogí mis cosas empapadas y las puse a secar en el baño. Me senté en la orilla de la cama y me pregunté cómo había llegado hasta ahí. 41 años. Técnica radióloga con 20 años de experiencia. Madre de 2 hijos que ya eran adultos y vivían sus propias vidas. Divorciada. Sin migraña esa noche. Milagrosamente. Sola en un departamento que olía a humedad y a cerveza derramada. La única persona que me había tratado con respeto en los últimos años estaba muerta y enterrada, y su familia me culpaba de haberlo manipulado. Pensé en las migrañas, en cómo durante 18 años Emiliano me había dicho que eran drama, en cómo yo había empezado a creerle, en cómo había aprendido a minimizar mi propio dolor porque era más fácil que pelear, en cómo Macario había sido el primero en validar que mi dolor era real, en cómo él me había cuidado cuando yo estaba cuidándolo a él, en cómo me había tratado como si yo importara. No sabía todavía lo de la donación. Eso lo descubrí 2 semanas después, cuando el notario me llamó y me pidió que fuera a su oficina en San Pedro Garza García. Me dijo que tenía documentos importantes que entregarme de parte del señor Macario Villaseñor. Yo pensé que era el testamento. Pensé que probablemente Macario me había dejado algo simbólico, tal vez el reloj de bolsillo que me había regalado esa última noche, tal vez una carta. No esperaba lo que el notario puso sobre su escritorio. Donación inter vivos. Yo no sabía ni qué significaba eso. El notario me explicó. Una donación entre vivos. El señor Villaseñor transfirió estos bienes a su nombre antes de morir. No es testamento. No hay periodo de espera.
No hay impugnación posible si se hizo correctamente, y esto se hizo más que correctamente. Me mostró las escrituras de la hacienda, los certificados del ganado, los documentos de los pozos de agua, el fideicomiso bancario, los estatutos de la asociación civil con los terrenos de Linares. Todo a mi nombre. Todo firmado 7 meses antes de su muerte. Todo certificado por 3 psiquiatras que declaraban que Macario estaba en pleno uso de sus facultades mentales. No podía procesar lo que estaba viendo. Le pregunté al notario, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? El notario me dijo. Él me dejó instrucciones de que le dijera esto cuando le entregara los documentos. Sus palabras exactas fueron, dile a Catalina que esto no es pago. Esto es reconocimiento. Ella fue la única que estuvo ahí cuando importaba, y quiero que tenga la vida que merece. Salí de la notaría con una caja llena de documentos y una sensación de irrealidad. Manejé de regreso a Saltillo en automático, sin registrar el camino. Cuando llegué al departamento, puse la caja sobre la mesa y me quedé mirándola. Macario había hecho esto. Había planeado esto. Había anticipado que Emiliano iba a pelear por la herencia. Había construido un escudo legal alrededor de sus bienes para protegerme. Había ido a 3 psiquiatras diferentes para asegurarse de que nadie pudiera decir que estaba senil. Había esperado 7 meses después de hacer la donación para morirse, para que quedara claro que esto no fue una decisión de último minuto. Me había salvado. Desde la tumba, me había salvado. Le conté a mi abogada todo. Ella revisó los documentos y me dijo, esto está blindado. No hay forma de que lo impugnen, pero van a intentarlo de todas formas. Prepárate para que Emiliano te demande. Yo le pregunté, ¿y si gana? Ella me dijo, no puede ganar, pero va a hacer mucho ruido antes de aceptarlo. Emiliano se enteró cuando el albacea del testamento le informó que no había testamento, que todos los bienes importantes habían sido donados en vida. Me llamó gritando. Me dijo que yo había manipulado al abuelo, que lo había drogado, que le había lavado el cerebro, que iba a demandarme por fraude, que iba a probar que yo lo había obligado a firmar esos papeles. Le dije, demándame. Tengo 3 certificados psiquiátricos que dicen que tu abuelo estaba perfectamente cuerdo. Y colgué. Paulina llegó a mi departamento 2 días después. Tocó la puerta a las 10 de la noche. Cuando abrí, entró sin permiso y empezó a gritarme que los terrenos de Linares eran de ella, que el abuelo siempre le había dicho que eran para sus nietos, que yo no tenía derecho. Le mostré los documentos de la asociación civil. Se puso pálida. Me dijo, tú planeaste esto, tú lo convenciste. Le dije, yo no planeé nada. Ni siquiera sabía que esto existía hasta hace 2 semanas. Ella dijo, no te creo. Le dije, no me importa si me crees. Las escrituras ya están a mi nombre. Cerré la puerta en su cara. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de llamadas legales, mensajes amenazantes y rumores en la familia. Las tías decían que yo había embrujado al abuelo. Los primos decían que yo lo había aislado de su familia. Emiliano contrató a un abogado y presentó una demanda de nulidad de donación por influencia indebida. Mi abogada me dijo que no me preocupara, que eso no iba a prosperar, pero que teníamos que ir a la audiencia de todas formas. Y así llegamos a ese día. Al juzgado familiar de Monterrey. Al juez Garza leyendo los documentos. A Emiliano derrumbándose en su silla cuando entendió que había perdido. A la carta del abuelo siendo leída en voz alta frente a toda la familia. A mí sosteniendo el reloj de bolsillo y sintiendo su peso como un ancla. Después de la audiencia, Emiliano intentó hablarme en el estacionamiento. Me alcanzó cuando yo estaba abriendo mi carro. Catalina, espera. Tenemos que hablar de esto. Me volteé y lo miré. ¿De qué quieres hablar, Emiliano? ¿De cómo vendiste mi carro sin permiso? ¿De cómo me corriste del departamento bajo la lluvia? ¿De cómo estuviste en un table dance mientras tu abuelo entraba en coma? Él dijo, eso no tiene nada que ver con la herencia. Yo dije, tiene todo que ver. Tu abuelo sabía exactamente quién eras. Por eso hizo lo que hizo. Y me subí al carro.
Mientras manejaba de regreso a Saltillo, pensé en todos los años que había pasado tratando de que Emiliano me viera, tratando de ser suficiente, tratando de justificar mi existencia en esa relación. Y ahora tenía una hacienda de 1,200 hectáreas y 5,800,000 pesos que un hombre muerto había puesto en mis manos porque él sí me había visto. Él sí había reconocido mi valor. La ironía era brutal y perfecta. Pero no era solo dinero. Eso es lo que nadie entendía. No era solo la hacienda o el ganado o el fideicomiso. Era la carta del abuelo diciendo que yo había sido la hija que él siempre quiso tener. Era el reloj de bolsillo con la fecha grabada de esa última noche en el hospital. Era saber que alguien me había amado de la forma en que yo necesitaba ser amada. Sin condiciones, sin segundas intenciones, con una generosidad que sobrevivía a la muerte. 3 días después de la audiencia, el doctor Benjamín Cavazos me llamó. Él había sido el oncólogo de Macario durante todo el tratamiento. Me dijo que necesitaba verme, que tenía algo que entregarme de parte del señor Villaseñor. Quedamos de vernos en su consultorio del hospital universitario. Cuando llegué, me hizo pasar y cerró la puerta. Sacó un sobre de su cajón y me dijo: su suegro me pidió que le diera esto cuando todo terminara. Me hizo prometer que esperaría hasta después del funeral y hasta después de cualquier problema legal. Dijo que usted iba a saber cuándo era el momento correcto para leerlo. El sobre era manila, grueso, con mi nombre escrito en la letra de Macario. Lo abrí ahí mismo, en el consultorio del doctor Cavazos. Adentro había 3 hojas de papel amarillento, escritas a mano con pluma azul. La carta que el juez había leído en la audiencia era otra, más corta, la versión legal para el expediente. Esta era la carta personal, la verdadera. Empecé a leer y tuve que sentarme porque las piernas no me sostenían. Catalina, empezaba la carta. Si estás leyendo esto es porque ya me fui y porque probablemente mi nieto Emiliano ya hizo su show intentando quitarte lo que te dejé. Espero que el notario y los abogados hayan hecho su trabajo y que ahora todo esté en paz. Quiero que sepas algunas cosas que nunca te dije en persona porque soy un viejo terco y no soy bueno con las palabras habladas, pero puedo escribirlas. La primera vez que Emiliano te llevó a conocerme, hace 20 años, yo vi algo en tus ojos que me recordó a mi esposa cuando era joven. Una mezcla de fuerza y cansancio. Como si ya hubieras peleado demasiadas batallas, pero todavía no te dabas por vencida. Pensé, este muchacho no merece a esta mujer. Pero tú lo querías, y yo no era quien para decir nada. Durante todos estos años te vi cargar con todo. Los hijos, la casa, el dinero, las responsabilidades. Vi cómo Emiliano se iba convirtiendo en una versión peor de sí mismo, y vi cómo tú te ibas haciendo más pequeña para que él cupiera. Me dolía verlo, pero tampoco era mi lugar intervenir, hasta que me enfermé. Cuando me diagnosticaron el cáncer, yo estaba listo para irme. 60 años de trabajar la tierra, de criar ganado, de levantarme a las 5 de la mañana todos los días. Ya estaba cansado. Pero entonces llegaste tú, ese primer miércoles, con tu termo de caldo y tus cobijas, y me dijiste, vamos a pelear esto juntos, y algo en mí decidió que sí, que todavía podía pelear un poco más. Esos 19 meses que pasamos yendo y viniendo al hospital fueron los mejores meses de mis últimos años. No por la quimio, que era un horror, sino por las conversaciones que teníamos en el camino, por cómo me contabas de tus pacientes en el hospital, de tus hijos, de tus planes, por cómo me escuchabas cuando yo te contaba historias de cuando la hacienda era más grande, cuando tu suegra vivía, cuando todo era diferente. Me hacías sentir que mi vida había significado algo, que mis historias valían la pena ser contadas. Y también vi cómo llegabas algunas veces con migraña, con el dolor marcado en cada movimiento, y aún así manejabas esas 3 horas porque no querías fallarme. Vi cómo Emiliano nunca preguntó cómo estabas. Vi cómo tu familia política te trataba como si fueras el servicio doméstico. Vi todo eso y decidí que tenía que hacer algo. La donación no fue un impulso. La planeé durante meses.
Hablé con 3 abogados diferentes. Fui a 3 psiquiatras para que certificaran que estaba cuerdo. Firmé los papeles 7 meses antes de morir para que nadie pudiera decir que fue una decisión de último minuto. Lo hice porque quería que tuvieras opciones. Quería que pudieras elegir tu vida sin depender de nadie que te tratara mal. La hacienda necesita trabajo. Los pozos necesitan mantenimiento. El ganado necesita cuidado. Pero hay gente buena ahí que sabe qué hacer. El capataz, don Esteban, lleva 30 años conmigo. Él te va a guiar. Los empleados son gente de confianza. La tierra es noble si la tratas con respeto. El dinero del fideicomiso, úsalo para lo que necesites. Para tus hijos si lo necesitan. Para tu salud. Para viajar. Para lo que te haga feliz. No te sientas culpable. Te lo ganaste cada kilómetro que manejaste, cada hora que te quedaste conmigo, cada vez que me trataste con dignidad cuando mi propia familia no lo hacía. Hay una cosa más. En la hacienda, en mi cuarto, en el cajón de arriba del closet, hay una caja de madera. Adentro hay fotos de mi esposa, de cuando éramos jóvenes. Hay cartas que ella me escribió cuando yo viajaba a vender ganado. Hay un anillo que era de su mamá. Quiero que tengas todo eso. No porque tenga valor monetario, sino porque quiero que sepas que el amor verdadero existe. Mi esposa y yo tuvimos 40 años juntos. Cuando ella murió, una parte de mí murió también. Pero en estos últimos meses, cuidándome, fuiste como una hija para mí. Y eso me dio una razón para seguir peleando hasta el final. No sé si hay algo después de la muerte. No soy muy religioso. Pero si hay algo, espero ver a mi esposa y poder decirle, encontré a alguien que se parece a ti, alguien que da sin esperar, alguien que ama sin condiciones, alguien que merece todo lo bueno que la vida pueda darle. Vive bien, Catalina. Vive sin miedo. Vive sabiendo que alguien te vio exactamente como eres y pensó que eras extraordinaria. Esa persona fui yo. Y espero que ahora, con lo que te dejé, puedas verte a ti misma de la misma forma. Con todo mi cariño, Macario terminé de leer, y las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. El doctor Cavazos me pasó una caja de pañuelos sin decir nada. Me quedé ahí, en su consultorio, llorando como no había llorado nunca. Llorando por el abuelo que me había visto. Llorando por los años que había pasado sintiéndome invisible. Llorando por la generosidad imposible de un hombre que me había salvado desde la tumba. Llorando de agradecimiento y de dolor al mismo tiempo, porque ¿cómo agradeces a alguien que ya no puede escucharte? El doctor Cavazos me dijo, su suegro me pidió que le dijera esto cuando todo terminara. Usted fue la hija que él siempre quiso tener. Yo asentí, incapaz de hablar. El doctor continuó. Yo traté a muchos pacientes en mi carrera. La mayoría llega solo a la quimio. O con familiares que están ahí por obligación, mirando el reloj, esperando que termine para irse. Usted llegaba cada miércoles y cada viernes como si no hubiera otro lugar donde quisiera estar. Eso no se ve seguido. El señor Villaseñor lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. Salí del consultorio con la carta doblada contra mi pecho. Manejé a Saltillo todavía llorando, pero era un llanto diferente. Ya no era el llanto aplastado de los años con Emiliano, ese llanto silencioso que aprendí a hacer en el baño para que nadie me oyera. Este llanto era abierto, limpio, como si estuviera lavando algo por dentro. Llegué a mi departamento y puse la carta en el cajón de mi mesita de noche, junto al reloj de bolsillo. Esos eran mis tesoros ahora, no el dinero, no la hacienda, sino esas palabras que alguien había escrito sabiendo que iba a morir, palabras que me decían que yo había importado. Esa noche dormí sin migraña por primera vez en 3 meses, y cuando desperté, supe qué tenía que hacer. Renuncié a mi trabajo en el hospital de Saltillo 2 semanas después. Mis compañeras pensaron que estaba loca. 20 años de antigüedad, prestaciones, estabilidad. Pero yo ya no necesitaba esa estabilidad. Tenía otra. Empaqué mis cosas, vendí los muebles que no necesitaba y manejé a Linares.
La hacienda estaba exactamente como Macario me la había descrito en nuestras conversaciones durante los viajes al hospital. 1,200 hectáreas de tierra árida con mezquites y huizaches, ganado Angus pastando en los potreros, pozos de agua que bombeaban desde mantos acuíferos profundos. La casa principal era de adobe, con techos altos y ventanas grandes que dejaban entrar el aire. Necesitaba reparaciones. Las paredes tenían grietas. Algunos vidrios estaban rotos, pero tenía buenos huesos, como decía Macario. Estructura sólida. Don Esteban, el capataz, me recibió en la entrada. Era un hombre de 60 años, curtido por el sol, con manos enormes y voz suave. «Señora Catalina», dijo, quitándose el sombrero, «Don Macario me habló de usted muchas veces. Dijo que usted iba a venir cuando estuviera lista. Bienvenida a su casa. Me enseñó la propiedad. Los establos donde guardaban el equipo. Los corrales donde separaban el ganado para vacunación. Los pozos con sus bombas solares. El cuarto de herramientas con todo organizado, como si Macario todavía fuera a volver a usarlo. Y finalmente, la casa. El cuarto de Macario estaba intacto, su cama tendida, sus botas junto al closet, su sombrero colgado en la puerta. Don Esteban me dejó sola. Abrí el cajón de arriba del closet como decía la carta. Ahí estaba la caja de madera. Adentro, fotos amarillentas de Macario joven con una mujer hermosa de sonrisa amplia. Cartas escritas en papel delgado con tinta que se estaba borrando. Un anillo de oro con una piedra azul. Saqué cada cosa con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. En cierto modo, lo eran. Esa noche me quedé en el cuarto de Macario. Me acosté en su cama, bajo sus cobijas que todavía olían vagamente a su loción de afeitar. Miré el techo, y pensé en todas las noches que él había dormido ahí, en todas las decisiones que había tomado en esa casa, en cómo había planeado mi futuro mientras el suyo se acababa. En las siguientes semanas empecé a conocer la hacienda. Don Esteban me enseñó cómo funcionaba todo, los horarios de los empleados, los proveedores de alimento para el ganado, los compradores que venían a ver los becerros, los veterinarios que hacían las rondas. Yo no sabía nada de ganadería, pero aprendía rápido, y descubrí que me gustaba. Me gustaba levantarme temprano y caminar entre los mezquites mientras salía el sol. Me gustaba ver el ganado pastando en paz. Me gustaba el silencio de la tierra, roto solo por el viento y los pájaros. Las migrañas empezaron a espaciarse, una cada 2 semanas, luego una por mes, luego una cada 6 semanas. Mi neurólogo me había dicho que el estrés era el detonante, y ahora entendía qué tan profunda había sido esa verdad. 18 años de estrés constante, de vivir en alerta permanente, de no saber si Emiliano iba a vender algo más, a gastar algo más, a desaparecer otra vez. Y ahora, silencio. Espacio. Tierra que era mía y nadie podía quitarme. Emiliano intentó contactarme 3 veces después de la audiencia. La primera vez fue un mensaje de WhatsApp. Necesitamos hablar. Hay cosas que quedaron pendientes. Lo dejé en visto. La segunda vez fue una llamada que no contesté. La tercera vez apareció en la hacienda. Don Esteban me avisó que había un hombre en la entrada pidiendo verme. Salí y ahí estaba Emiliano, parado junto a su carro rentado, con lentes oscuros y una playera que alguna vez fue mía y que él usaba como trapo. «¿Qué quieres, Emiliano?» Él se quitó los lentes. Se veía mal, ojos hundidos, barba sin rasurar, ropa arrugada. «Necesito hablar contigo, sobre el departamento. Estoy teniendo problemas para pagar la renta del lugar donde estoy. Pensé que tal vez podíamos hacer un arreglo». Le dije, «El departamento es mío. El convenio de divorcio fue muy claro. Tú me cediste tu parte». Él dijo, «Sí, pero yo no sabía que ibas a heredar todo esto. Si lo hubiera sabido, nunca habría firmado». Le dije, «Exacto. Firmaste porque pensabas que yo no iba a tener nada y tú ibas a tener millones. Te equivocaste. Ahora vete de mi propiedad». «Catalina, por favor. Somos familia. Estuvimos casados 18 años.
Eso tiene que significar algo. Lo miré y sentí una calma fría que nunca había sentido antes. Le dije, significó 18 años de pagar todo yo sola mientras tú apostabas nuestro dinero. Significó que vendiste mi carro sin permiso. Significó que me corriste bajo la lluvia. Significó que estuviste en un table dance mientras tu abuelo moría. Eso es lo que significó. Ahora vete o le digo a don Esteban que llame a la policía. Se fue. Manejó despacio por el camino de terracería, levantando polvo, y desapareció. No volvió. Supe después, por Paulina que me mandó un mensaje lleno de errores de ortografía, que Emiliano había sido demandado por el casino de Laredo por $320,000 de deuda, que había perdido el lugar donde vivía, que sus abogados lo habían abandonado, que su propia madre le había cerrado la puerta después de descubrir que había falsificado su firma en un pagaré. Paulina también intentó reconciliarse. Me mandó un mensaje largo diciendo que había estado pensando, que tal vez había sido muy dura conmigo, que entendía que el abuelo había querido reconocer mi cuidado. Le respondí, Paulina, no necesito tu aprobación. El abuelo dejó muy claro lo que pensaba de todos ustedes en su carta. Respétala y déjame en paz. Me bloqueó después de eso. Las tías vinieron una vez, 3 meses después de la audiencia. Llegaron sin avisar, en un domingo, con comida y sonrisas nerviosas. Dijeron que solo querían ver cómo estaba yo, que hacía mucho que no nos veíamos, que la familia era importante. Les serví café en la terraza. Platicamos de cosas triviales durante media hora. Luego la tía Hortensia, la mayor, dijo, «Sabes, Catalina, hemos estado pensando que sería bonito hacer una reunión familiar aquí en la hacienda, como las que hacía don Macario antes, para mantener la tradición». Las miré a las 3. Hortensia, Refugio y Amparo, las 3 hermanas de la esposa de Macario, que nunca me hablaron cuando yo era solo la esposa de Emiliano, que nunca preguntaron cómo estaba cuando yo manejaba 6 horas cada miércoles y viernes. Les dije, no, esta no es la casa de don Macario, es mi casa, y ustedes no son bienvenidas aquí a menos que yo las invite. No las he invitado. Se fueron ofendidas, murmurando entre ellas. No volvieron. Pero no todo fue rechazo. Hubo personas que sí me apoyaron. El doctor Cavazos me llamaba cada mes para ver cómo estaba, para preguntarme sobre la hacienda, para decirme que Macario estaría orgulloso. Los empleados de la hacienda me trataron con respeto desde el principio, porque don Esteban les había dicho, «Esta señora cuidó al patrón cuando nadie más lo hizo. Le debemos el mismo respeto que le teníamos a él». Y lentamente empecé a hacer nuevas conexiones. Otros ganaderos de la región, proveedores, veterinarios. Gente que me veía como lo que era, la nueva dueña de la hacienda Villaseñor. 6 meses después de mudarme a Linares, contraté a un constructor para reparar la casa. Arreglamos las grietas en las paredes, cambiamos los vidrios rotos, pintamos todo de blanco. Instalamos un sistema de riego para un jardín que yo misma diseñé. Planté rosas, como las que la esposa de Macario había plantado según me contaron los empleados viejos. Planté mezquites pequeños que algún día darían sombra. Planté mi vida nueva en esa tierra. El cuarto de Macario lo dejé casi intacto. Solo quité su ropa y sus cosas personales, que doné a una iglesia local. Pero dejé sus botas junto al closet. Dejé su sombrero en la puerta. Dejé la caja de madera con las fotos y las cartas en el cajón. Ese cuarto se convirtió en un espacio de memoria, un lugar donde yo podía ir cuando necesitaba sentir que él todavía estaba cerca. Un año después de la audiencia, organizamos la primera venta de ganado bajo mi administración. Vendimos 40 becerros a compradores de Texas. Don Esteban manejó toda la negociación, pero yo estuve presente, aprendiendo, haciendo preguntas. Los compradores me trataron con cortesía profesional. Uno de ellos me dijo, «Don Macario era un hombre de palabra. Espero que usted sea igual». Le dije, «Lo soy». Y lo fui. El dinero del fideicomiso lo invertí con cuidado. Parte lo usé para mejorar la infraestructura de la hacienda.
nuevos corrales, un sistema de agua más eficiente, paneles solares para reducir los costos de electricidad. Parte lo guardé para emergencias. Parte lo doné a una fundación que apoya investigación sobre migrañas, porque si yo había sobrevivido 18 años con ese dolor, tal vez podía ayudar a que otros encontraran alivio más rápido. Mis hijos vinieron a visitarme 6 meses después de que me mudé. Los dos son adultos ya, con sus propias vidas. Mi hijo mayor, Rafael, es ingeniero en Monterrey. Mi hija menor, Andrea, estudia medicina en Guadalajara. Cuando les conté todo lo que había pasado, se quedaron callados. Luego Rafael dijo: «Mamá, nunca entendimos por qué aguantabas tanto con papá. Ahora lo entendemos menos». Andrea dijo: «Deberías haberte ido hace años». Les dije: «Sí, debería. Pero aquí estoy ahora. Y esto es mío». Les mostré la hacienda. Les conté historias del abuelo Macario. Les leí partes de su carta. Lloraron los dos. Andrea me dijo: «Nunca nos dimos cuenta de lo que estabas viviendo. Perdón por no estar más presentes». Le dije: «No tienes que disculparte. Ustedes estaban construyendo sus vidas. Eso es lo que se supone que hagan los hijos». Rafael me preguntó: «¿Eres feliz ahora, mamá?» Lo pensé. Feliz era una palabra extraña para lo que sentía. Era una mezcla de paz, gratitud y una tristeza permanente por la persona que me había salvado y ya no estaba. Le dije: «Estoy mejor de lo que he estado en 20 años. Ahora, 2 años después de la audiencia, camino por la hacienda cada atardecer. Es mi rutina. Cuando el sol empieza a bajar y el calor se vuelve tolerable, salgo de la casa y camino entre los mezquites. A veces llevo el reloj de bolsillo en mi mano, sintiendo su peso. A veces solo camino, escuchando el viento y los pájaros y el sonido lejano del ganado. Esta tarde, don Esteban me alcanzó durante mi caminata. Traía las llaves de la camioneta del abuelo, una Ford vieja del año 98 que todavía funciona perfectamente. «Señora Catalina», dijo, «creo que ya es tiempo de que use esto. Don Macario siempre decía que esta camioneta era para recorrer la propiedad. Usted debería tenerla». Tomé las llaves y le di las gracias. Me subí a la camioneta. Olía a cuero viejo y a tierra. En la guantera encontré una carta. Otra carta de Macario, esta escrita en un papel arrugado con lápiz, como si la hubiera escrito en un momento de impulso. La letra era más temblorosa que en las otras cartas, probablemente escrita en sus últimos días. «Catalina», decía, «si estás leyendo esto es porque ya estás viviendo en la hacienda. Eso significa que todo salió como yo planeé. Significa que pudiste dejar atrás lo que te hacía daño y empezar algo nuevo. Espero que esta tierra te dé lo que me dio a mí. Un lugar donde trabajar con dignidad, donde ver el fruto de tu esfuerzo, donde saber que lo que construyes es tuyo y nadie puede quitártelo. Hay días difíciles en este negocio. Días donde el ganado se enferma, donde la sequía mata el pasto, donde los precios bajan y parece que todo el trabajo no vale la pena. Pero también hay días donde ves nacer un becerro, donde la lluvia llega justo cuando la necesitas, donde vendes bien y sabes que otro año está asegurado. Esos días buenos valen por todos los malos. No te pido que te quedes aquí para siempre si no quieres. Esta es tu tierra. Puedes hacer con ella lo que te haga feliz, pero espero que al menos le des una oportunidad. Espero que encuentres en ella lo que yo encontré. Un propósito. Una razón para levantarte temprano. Una conexión con algo más grande que tus problemas inmediatos. Y sobre todo, espero que ahora puedas vivir la vida que mereces, sin miedo, sin tener que justificarte, sin nadie que te haga sentir que eres menos de lo que eres. Porque eres extraordinaria, Catalina. Siempre lo fuiste. Solo necesitabas espacio para brillar. Con todo mi cariño, tu abuelo Macario. Doblé la carta y la puse contra mi pecho, igual que había hecho con las otras. El sol estaba terminando de ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa. A lo lejos,
El ganado se movía lentamente hacia los corrales para pasar la noche. Don Esteban cerraba la puerta del establo. Todo estaba en su lugar, funcionando con el ritmo que Macario había establecido hace 60 años. Salí de la camioneta y seguí caminando. Llegué al punto más alto de la propiedad, una pequeña colina desde donde se veía casi toda la hacienda. Me quedé ahí, viendo cómo la luz cambiaba, cómo las sombras se alargaban. No tenía migraña. No había tenido ninguna en 3 meses. Mi cuerpo finalmente había entendido que ya no estaba en peligro constante. Pensé en Emiliano. ¿En dónde estaría ahora? ¿Qué estaría haciendo? Según supe por un conocido mutuo, estaba viviendo con su madre en su casa en Monterrey, trabajando en un call center, todavía peleando con los abogados del casino. Su vida se había desmoronado exactamente como Macario había predicho. Pero yo no sentía satisfacción vengativa. Solo sentía una distancia inmensa, como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace siglos. Pensé en las tías, en Paulina, en toda la familia que me había acusado de manipuladora, en cómo ninguno de ellos había ofrecido manejar ni una sola vez al hospital, en cómo ninguno había preguntado cómo estaba yo durante esos 19 meses, en cómo todos habían asumido que cuando Macario muriera, ellos recibirían su parte sin haber hecho nada para ganársela. La herencia del abuelo no necesitaba su aprobación, ya era mía. Y ellos tendrían que vivir con esa realidad. Pero más que nada, pensé en Macario, en cómo me había visto cuando nadie más lo hacía, en cómo había planeado mi libertad con la misma precisión con la que había manejado su ganado durante 60 años, en cómo me había dado no solo recursos, sino dignidad, en cómo su amor había sobrevivido a su muerte y me había salvado cuando yo más lo necesitaba. Saqué el reloj de bolsillo de mi chamarra. La fecha grabada todavía estaba clara. La última noche que pasé con él en el hospital, cuando me lo puso en las manos y me dijo que lo guardara hasta que todo terminara. Había pasado 2 años. Todo había terminado. Las batallas legales, las acusaciones, los intentos de reconciliación falsa. Y yo seguía aquí, parada en mi tierra, viendo mi ganado, viviendo la vida que un hombre muerto había construido para mí. Hablé en voz alta, aunque no había nadie cerca. «Abuelo», dije, «gracias. No solo por esto, por verme, por creer que yo valía la pena, por amarme cuando nadie más lo hacía, por enseñarme que el amor verdadero no se trata de palabras bonitas, sino de acciones concretas, por planear mi futuro cuando yo no podía ver más allá del siguiente día. Gracias». El viento se llevó mis palabras. El sol terminó de esconderse. Las estrellas empezaron a aparecer. Primero unas pocas, luego cientos, luego miles. El cielo en el campo es diferente al cielo en la ciudad. Aquí puedes ver la Vía Láctea como una cicatriz de luz cruzando el negro. Macario me había dicho una vez, durante uno de nuestros viajes al hospital, que le gustaba pensar que cuando moríamos nos convertíamos en estrellas. No lo creo literalmente, me había dicho, pero es una idea bonita. Miré las estrellas y pensé, si estás ahí, espero que puedas ver esto. Espero que puedas ver que usé bien lo que me diste, que no lo desperdicié, que estoy viviendo exactamente como me pediste, sin miedo, sin justificarme, brillando. Regresé a la casa caminando despacio. La luz de la cocina estaba encendida. Don Esteban la dejaba prendida cuando yo salía a caminar para que pudiera ver el camino de regreso. Entré, cerré la puerta y me quité las botas llenas de polvo. La casa olía a café que había preparado en la mañana, a las rosas que corté del jardín, a madera vieja y a algo indefinible que solo las casas habitadas con amor tienen. Me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde Macario se sentaba a leer el periódico cada mañana. Puse el reloj de bolsillo en la mesa junto a mí. Saqué mi teléfono y abrí una nota nueva. Empecé a escribir. No un mensaje para nadie en particular, solo pensamientos,
Hay un tipo de amor que solo reconoces cuando ya no está. Un amor que no pide nada, que no espera reciprocidad, que trabaja en silencio construyendo tu futuro mientras tú estás ocupada sobreviviendo tu presente. Macario me amó así. No con palabras románticas o gestos dramáticos, sino con decisiones prácticas, con certificados psiquiátricos para proteger su donación, con fideicomisos estructurados para que nadie pudiera tocar mi dinero, con cartas escritas anticipando cada duda que yo tendría. Me amó como un padre ama a una hija, como un mentor ama a un estudiante, como un humano bueno ama a otro humano bueno que está siendo maltratado por la vida. Y ese amor, incluso después de su muerte, me salvó. Hay una estadística que leí hace poco. Según estudios en México, el 64% de las mujeres que cuidan a familiares enfermos reportan recibir cero apoyo económico o emocional de otros miembros de la familia. Son invisibles hasta que la persona muere, y luego son acusadas de tener segundas intenciones si reciben cualquier reconocimiento en la herencia. Yo fui parte de ese 64%, y tuve la suerte extraordinaria de que la persona que cuidé me vio, me valoró y me protegió. Otra estadística. El 40% de las herencias familiares en México terminan en disputa legal que dura años y destruye relaciones permanentemente. La mía se resolvió en una audiencia de 30 minutos porque Macario había planeado todo con una precisión que no dejaba espacio para la ambigüedad. Esa es la diferencia entre querer proteger a alguien y realmente hacerlo. Las intenciones son bonitas. Las acciones son las que salvan vidas. Guardé la nota. No la iba a publicar en ningún lado. Era solo para mí. Un recordatorio de lo que había aprendido. Me preparé para dormir. En mi cuarto, el cuarto que había sido de Macario y ahora era mío. Coloqué el reloj de bolsillo en la mesita de noche junto a las cartas. Cada noche hacía lo mismo, como un ritual, como una forma de decir, todavía estoy aquí, todavía estoy viviendo la vida que me diste. Me acosté y miré el techo. Las vigas de madera, las grietas que habían sido reparadas pero que todavía mostraban su historia. Esta casa tenía 70 años. Macario la había construido cuando se casó. Aquí había criado a sus hijos. Aquí había envejecido con su esposa. Aquí había tomado la decisión de donarme todo. Y ahora yo estaba aquí, continuando la historia. Mañana tenía que revisar los registros de vacunación del ganado con don Esteban. Teníamos una inspección del inspector de sanidad animal en 2 días. Había que asegurarse de que todo estuviera en orden. Esa era mi vida ahora. Ganado, pozos de agua, inspecciones, ventas. Una vida que hace 3 años no habría podido imaginar. Una vida que solo fue posible porque alguien que ya no estaba había visto mi valor cuando los que estaban vivos no lo veían. Cerré los ojos. En algún lugar entre el sueño y la vigilia, escuché la voz de Macario. No literalmente, pero en mi memoria, tan clara como si estuviera en el cuarto. Era una frase que me había dicho durante uno de los últimos viajes al hospital, cuando ya sabíamos que el cáncer estaba ganando. Yo le había preguntado si tenía miedo de morir. Él había pensado un momento y luego había dicho, no tengo miedo de morir. Tengo miedo de que mi vida no haya significado nada, pero creo que significó algo. Creo que cuidé bien mi tierra. Creo que fui un buen esposo. Y creo que al final ayudé a alguien que lo necesitaba. Eso es suficiente. En ese momento no entendí completamente lo que quiso decir. Ahora sí. Él había necesitado saber que su vida había servido para algo más grande que solo trabajar la tierra. Necesitaba saber que había ayudado a alguien de una forma significativa. Y yo era esa persona. Yo era la prueba de que su vida había importado. Y ahora yo tenía que vivir de forma que demostrara que su fe en mí no había sido un error. Tenía que cuidar la tierra como él la cuidó. Tenía que tratar a los empleados con el mismo respeto. Tenía que tomar decisiones pensando no solo en mí, sino en lo que esta hacienda representaba. 60 años de trabajo honesto, de levantarse temprano,
de hacer las cosas bien aunque nadie estuviera mirando. Esa era mi responsabilidad ahora, no como carga, sino como honor. Me dormí con esos pensamientos, y soñé con mezquites floreciendo, con ganado pastando en paz, con pozos de agua que nunca se secaban. Soñé con Macario joven caminando por su tierra recién comprada, plantando los primeros árboles, construyendo los primeros corrales. Soñé con su esposa regando las rosas que yo ahora regaba. Soñé con una cadena de amor y trabajo que pasaba de una generación a otra, no por sangre, sino por elección. Y cuando desperté, el sol ya estaba saliendo. Don Esteban tocaba la puerta con su toque característico. 3 golpes suaves. «Señora Catalina», decía. Don Rubén, el inspector, llegó temprano. Ya está revisando el ganado en el corral norte. Me levanté. Me vestí rápido. Me puse las botas. Agarré el reloj de bolsillo y lo metí en mi chamarra. Y salí a enfrentar mi día. Esta es mi vida ahora. No es dramática. No tiene venganzas espectaculares o reconciliaciones emotivas. Es trabajo constante, responsabilidades reales, decisiones diarias. Pero es mía, completamente mía. Y fue construida por alguien que me amó lo suficiente como para planear mi libertad desde el otro lado de la muerte. A veces, cuando camino por la hacienda, siento que Macario está caminando junto a mí, no como fantasma, sino como presencia. En la forma en que don Esteban hace las cosas exactamente como él las enseñó. En la organización del cuarto de herramientas. En los mezquites que él plantó hace 40 años y que ahora dan sombra. En cada decisión que tomo pensando, ¿qué haría él? No lo idealizo. Era un hombre imperfecto. Era terco, orgulloso, a veces difícil de tratar según me contó don Esteban. Pero era bueno en su centro. Y esa bondad se manifestó en la forma más concreta posible, asegurándose de que la persona que lo cuidó cuando más lo necesitaba tuviera una vida digna después de que él se fuera. Eso es amor. No flores ni poemas, sino certificados notariales y fideicomisos blindados, y cartas escritas anticipando cada obstáculo. Amor que se traduce en acción. Amor que sobrevive a la muerte porque fue construido para sobrevivir. Y yo voy a honrar ese amor viviendo bien. No perfectamente. No sin errores o dudas o días difíciles. Pero viviendo con la dignidad que él vio en mí y que me tardé 41 años en ver yo misma. Si estás escuchando esta historia y te identificaste con alguna parte, si tú también cuidaste a alguien mientras otros te juzgaban, si tú también fuiste invisible hasta que alguien finalmente te vio, quiero que sepas algo. Tu valor no depende de que otros lo reconozcan. Tu amor no es menos real porque no fue correspondido. Tu esfuerzo no es menos importante porque nadie más lo notó. Y si tienes la suerte de encontrar a alguien que te ve, que te valora, que toma acciones concretas para protegerte, agárralo con todo. No des por sentado ese tipo de amor. Es raro, es precioso. Y cuando lo pierdes, el dolor es proporcional a lo valioso que fue. Pero también, si ya lo perdiste, como yo perdí a Macario, encuentra consuelo en esto. El amor verdadero no termina con la muerte. Se transforma. Se convierte en legado. Se convierte en la voz dentro de tu cabeza que te dice que vales la pena, que mereces cosas buenas, que puedes empezar de nuevo. Se convierte en el reloj de bolsillo que llevas en tu chamarra, en las cartas que lees cuando necesitas fuerza, en la tierra que caminas sabiendo que alguien te amó lo suficiente como para dártela. Ese es el tipo de amor que cambia vidas. No el amor que promete, sino el amor que planea. No el amor que dice te voy a cuidar, sino el amor que dice ya te cuidé, incluso después de morirme. Y ahora, cada atardecer, cuando camino entre los mezquites de mi hacienda, llevo ese amor conmigo. No como peso, sino como alas. No como deuda, sino como regalo. No como final, sino como principio. La herencia del abuelo no necesitó la aprobación de nadie. Ya era mía. Y ahora, viviéndola, la estoy convirtiendo en algo más grande de lo que él pudo haber imaginado.
La estoy convirtiendo en prueba de que el amor verdadero existe, de que las personas buenas ganan a veces, de que cuidar a alguien sin esperar nada a cambio nunca es un esfuerzo desperdiciado. Macario me salvó, y ahora yo salvo su memoria viviendo exactamente como él me pidió, sin miedo, sin pedir permiso, brillando con la luz que siempre estuvo ahí pero que necesitaba espacio para ser vista. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue invisible durante 18 años y que fue salvada por un hombre muerto que la vio mejor que nadie vivo. Y si hay algo que quiero que te lleves de esto, es esto. Nunca subestimes el poder de ver a alguien, de reconocer su valor, de tomar acciones concretas para proteger a quien lo merece. Ese tipo de amor cambia el mundo. Una persona a la vez, una carta a la vez, una herencia a la vez. Y si eres tú quien necesita ser visto, espera. Resiste. Sigue cuidando, sigue amando, sigue siendo bueno incluso cuando nadie lo nota. Porque alguien lo está notando. Y ese alguien va a hacer algo al respecto. Tal vez no de la forma que esperas. Tal vez no en el momento que necesitas. Pero va a pasar. Me pasó a mí. Y si me pasó a mí, una radióloga de 41 años con migrañas crónicas y un matrimonio destruido, puede pasarte a ti. Solo tienes que seguir respirando. Seguir mostrándote. Seguir siendo quien eres incluso cuando parece que nadie lo aprecia. Porque alguien lo aprecia. Y ese alguien va a cambiar tu vida de formas que todavía no puedes imaginar. Ahora, si me disculpas, tengo que ir a revisar unos certificados de vacunación. Tengo una hacienda que cuidar. Tengo un legado que honrar. Tengo una vida que vivir. Una vida que fue construida para mí por alguien que ya no está. Pero que, de todas las formas que importan, sigue aquí. En cada decisión que tomo, en cada paso que doy sobre esta tierra, en cada vez que miro el reloj de bolsillo y siento su peso en mi mano. Gracias, abuelo, por todo, por verme, por salvarme, por amarme de la única forma que realmente importa, con acciones que sobrevivieron a tu muerte y construyeron mi vida. Y a ti, quien sea que estés escuchando, déjame un comentario diciéndome desde dónde me escuchas. Y si alguna vez alguien te vio de verdad, cuéntame quién fue, porque esas historias importan. Esas historias son las que nos recuerdan que el amor verdadero existe, y que vale la pena esperarlo, buscarlo y honrarlo cuando lo encuentras. Nos vemos en la siguiente historia.